estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, amados hermanos. Damos gracias al Señor en esta mañana. Estamos ya miércoles 12 de abril y vamos a entregarle este tiempo a nuestro Dios. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra, porque eres tú quien habla cada día en nuestras vidas, renueva nuestras mentes y nos va revelando los planes y propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Estamos el día de hoy felices y contentos de poder seguir en este tiempo recibiendo más de la palabra del Señor y con el tiempo con Dios, que tenemos ese privilegio de poder tener esta lectura sistemática y los estudios del libro de Samuel. Vamos a ubicarnos en 2 de Samuel, capítulo 2, versos del 1 al 11. Dice la palabra de Dios: después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Jehová le respondió: sube. David volvió a preguntar: ¿a dónde subiré? A Hebrón, le respondió él. David subió allá con sus 2 mujeres, Ahinoam la Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel. También llevó David consigo a los hombres que lo acompañaban, cada uno con su familia, los cuales habitaron en las ciudades de Hebrón. Luego vinieron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Cuando avisaron a David que los de Jabes de Galaad habían sepultado a Saúl, envió unos mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová por haber hecho esta obra de misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues que Jehová os trate con misericordia y verdad. También yo os trataré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues murió Saúl vuestro Señor y los de la casa de Judá me han ungido para que sea su rey. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Is-Boset, hijo de Saúl, lo llevó a Mahanaim y lo proclamó rey sobre Galaad, sobre Gesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Is-Boset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. El número de días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá fue de 7 años y 6 meses. Nosotros podemos ver el día de hoy el devocional, nos da un escenario bastante conmovedor, y cómo es que también Dios va mostrando y va revelando sus planes y sus propósitos a David, ¿no? Después de la muerte de Saúl, quedó abierto el camino para que David fuese rey. Entonces nos encontramos frente a un escenario en el que David tenía ya la libertad de poder asumir un reinado.
pero no era nada fácil, ¿no? Y todos los procesos que David había vivido le habían servido ¿para qué? Para que cada paso que él daba tenía que consultar a Dios. Y aquí nosotros podemos notar en el verso 1 que David consulta a Dios y le dice: subiré a esta ciudad. Y dice, Dios le respondió: sube a Hebrón. Entonces aquí nos muestra el grado de dependencia de David hacia Dios, ¿no? Y esa relación con el Señor que David podía mantener, en que él clamaba al Señor y que Dios le respondía, ¿no? Y vemos aquí que David dice que subió no solo, subió con su familia, y dice que no tan solamente, dice David, pudo hacer las cosas él solo, sino que en las cosas que hacía, en los desafíos que él tenía, involucró también a toda su familia, porque David estaba ya teniendo una nueva etapa en su vida. Por lo tanto, tenía que venir su familia con él, y es por eso que dice que también sus mujeres y su familia subieron hacia Hebrón. Y no tan solamente eso, ¿no? Dice que también David llevó consigo a los hombres que lo acompañaban, ¿no? Posiblemente esos hombres que lo acompañaban fueron esos valientes de los cuales David pudo levantarlos en esa cueva. Y podemos nosotros notar aquí que David fue un hombre que tuvo mucha misericordia, que David no solamente pensaba en él mismo, sino que él estaba pensando en su familia y también estaba pensando en aquellos que venían con él, que habían luchado con él y que habían pasado los procesos más difíciles de su vida con él, ¿no? Y dice que así como David había consultado a Dios, hay un salmo que escribió David y que dice, ¿no? En el Salmo 25:4: muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas y encamíname en tu verdad. David, vemos aquí que en el verso 4 dice que luego vinieron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Miren que nosotros podemos notar que David aquí ya estaba siendo el rey, pero no de todo Israel, solamente de una tribu, dice de la tribu de Judá. Solamente esta tribu le había reconocido a David como rey, ¿no? Pero nosotros podemos ver que para David las cosas no fueron fáciles, ¿no? Y él comenzó a ser fiel en lo poco y luego Dios lo fue llevando sobre mucho, ¿no? Si bien es cierto, Dios trabajó en la vida de David en distintas facetas y Dios estaba formando carácter en David y también daba mantenimiento a su humildad, ¿no? Podemos ver cuando Dios usa la vida de David, cuando él se enfrenta a Goliat, y nosotros podemos ver que ahí la fe fue manifestada, la fe de David frente a ese Goliat que tuvo que enfrentar. David pasó a otro nivel, ¿no? Luego nosotros vemos también en esta faceta en la cual David es ungido, ¿no? Como rey, que es la segunda vez, porque dice que fueron 3 ungimientos para David, ¿no? El primero fue por sucesión, que fue algo muy interno entre la familia de David, ¿no? Su padre, sus hermanos y el profeta Samuel. El segundo ungimiento fue en este momento cuando vinieron los ancianos y ungieron a David, y fue un momento muy bonito, ¿no? Que fue en esta tribu de Judá, y podemos ver que Dios
lo iba llevando a muchos procesos, y dice que el tercer ungimiento fue cuando David estuvo frente a todo el pueblo de Israel, fue algo más público, ¿no? Vemos que fueron procesos, y miren que también otro proceso que Dios llevó a David es que cuando él se encontraba en esta cueva de Adulán, ¿qué es lo que hizo Dios en David? Que formó carácter, y también le dio a David esos ojos de misericordia para que pueda ver a esta gente que era despreciada por todo el mundo, ¿no? Dice que fueron los endeudados, los rechazados, los exiliados, pero de ese grupo de personas David pudo levantar valientes, ¿no? Y podemos ver que Dios había formado a David como un hombre también misericordioso, y vemos que estos hombres también lo acompañaron a donde David estaba yendo. Vemos también que cuando David andaba fugitivo, escapándose de Saúl porque Saúl lo quería matar, ¿qué hizo Dios en la vida de David? ¿No? Formó un valiente, formó un guerrero, una persona que podía combatir, una persona que estaba alerta, ¿no? Entonces podemos ver que todo este proceso no fue fácil, ¿no? Vemos que para llegar hasta a ser rey de Judá tuvo que pasar procesos bastante difíciles en los cuales Dios estaba tratando con su carácter, ¿no? Y es así como también Dios va trabajando en nuestras vidas, los procesos que vamos viviendo, la edad que tenemos. Cada uno de nosotros debemos dar gracias a Dios por los momentos de victoria, por los momentos muchas veces en los que podemos estar en un desierto, que sabemos que Dios está trabajando en nosotros, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Luego vemos que también David, cuando escuchó que dice que los hombres de Jabes de Galaad tuvieron misericordia con Saúl, ¿no? Dice que hizo David, los llamó benditos, ¿no? Ustedes por haber hecho obra de misericordia con Saúl, con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura, ¿no? Podemos ver aquí la humildad de David frente a un hombre que lo persiguió durante muchísimos años, que un hombre que quiso matar a David, pero miren, aún en su muerte, cómo podemos ver a David, que David honra aún la memoria de Saúl y los llama benditos a estos hombres de Jabes que habían dado sepultura, habían tenido una muestra de afecto con respecto a Saúl, que representaba ese rey de Israel, ¿no? Que ya obviamente había muerto, ¿no? Ahora vemos que les dice: esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues murió Saúl vuestro señor, y los de la casa de Judá me han ungido para que sea su rey. Aquí les pone en aviso, ¿no?, que él había sido ungido como rey, y podemos ver que dice que si en lo poco le somos fieles, Él nos pondrá en mucho, ¿no? Y miren que Dios lo había puesto en alto a David para poder ser rey de la tribu de Judá, ¿no? Luego dice: pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, a quien levantó como rey de las otras tribus, a Isboset. Pero dice que solamente este reinado duró 2 años, ¿no? Porque ¿quién es aquel que escoge las autoridades, ¿no? ¿Quién pone en puestos de honra? Es Dios, y Dios había escogido a David para que sea el ungido de Jehová y sea rey de Israel, ¿no? Y aún cuando este general Abner, que había sido general del rey Saúl, pone por sucesión a Isboset, hijo de Saúl, como rey, no, esto no duró mucho, porque lo que es de hombres es algo que no perdura, pero lo que es de Dios permanece y va tomando propósitos, porque se va cumpliendo el plan de Dios, ¿no? Y nosotros podemos ver aquí que a Dios le importa la vida de David.
así como le importa la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y miren que aquí David tuvo que asumir nuevos retos en su vida también. Estaba con su familia, estaba con sus valientes que lo acompañaban, al igual que cada valiente también con sus respectivas familias. Pero Dios lo sacó de la comodidad a David, ¿no? Porque David, si bien es cierto, bueno, andaba fugitivo, luego aparentemente había un tiempo de paz en el cual ya Saúl había muerto, pero venía un nuevo reto, el ser rey de Judá, y tenía que asumir una posición de autoridad y con ello todas las responsabilidades, ¿no? Y miren que todos los desiertos que pasó David fueron afianzando en él los propósitos que Dios tenía para su vida, ¿no? Y cada cosa que pasaba David era porque Dios lo quería promover a algo mejor, ¿no? Muchas veces nosotros debemos preocuparnos cuando nuestra vida está muy tranquila, no vivimos en la pasividad, en la comodidad, ¿no? Dice que en los momentos, muchas veces cuando estamos en la pasividad, en la comodidad, no vamos a ver avance en nuestra vida, no va a haber crecimiento, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros tenemos desafíos en nuestra vida, cuando nosotros podemos estar pasando un desierto, nosotros podemos estar mucho más cerca de Dios porque podemos consultar muchas cosas a Él y podemos ver cómo es que Dios puede escuchar nuestro clamor y puede contestar cada una de nuestras oraciones, ¿no? Y nosotros podemos ver aquí que Dios contestó las oraciones de David y Dios instruyó hacia donde él tenía que ir, ¿no? Y aquí finalmente vemos que el número de días que David reinó, dice, sobre Hebrón fueron 7 años y 6 meses, ¿no? Porque ya Dios le estaba preparando otro peldaño, o sea, Hebrón, la ciudad donde tenía que subir David por orden de Dios, era solamente un paso transitorio para lo que Dios tenía para él después, ¿no? Y si nosotros analizamos Hebrón, dice que era una de las ciudades de refugio, ¿no? Dice que Hebrón fue uno de los lugares en los que Abraham levantó un altar al Señor, ¿no? Y había un santuario donde dice se concentraba también los descendientes, dice, de Caleb, ¿no? Entonces Hebrón no era cualquier lugar, ¿no? Era un lugar que representaba también la presencia de Dios, había un santuario, se había levantado un altar para el Señor, ¿no? Y nosotros en ese tiempo también, como dice el devocional, ¿no? Que si nosotros consultamos al Señor, Él nos oye, ¿no? El día que clamé, tú me respondiste, ¿no? Nos quedamos con esta enseñanza de decirle, Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas y encamíname en tu verdad, ¿no? Y finalmente agradecerle a Dios por todos los procesos que tenemos que vivir, porque sabemos que los planes de Dios son mucho más altos de los que nosotros estamos esperando. Y en todo momento decirle, Dios, sigue trabajando con mi carácter, sigue trabajando con mi humildad, y porque yo sé que tú eres el Dios todopoderoso, que tú encaminas cada paso que nosotros damos. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Te alabamos, Señor, y glorificamos tu santo nombre. Gracias por cada una de tus enseñanzas, Señor, que hoy podemos aprender a la luz de tu palabra. Sabemos que tú has estado con David, así como lo vas a estar todos los días con cada uno de nosotros, Señor. Bendice nuestras vidas, la vida de nuestras familias, Señor. Te decimos en esta mañana que te necesitamos, Dios. Y Señor, si estamos pasando desiertos, si estamos asumiendo desafíos en nuestra vida, Dios, te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos puedas dar sentido, dirección en todo lo que hagamos, Señor, porque creemos que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, y tú tienes planes de bien para cada uno de tus hijos, Señor. Gracias por este tiempo, mi Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Estar contigo